Les damos la cordial bienvenida a esta segunda sesión virtual, la cual ha sido denominada Registro Social de Hogares, tal cual el nombre de la herramienta chilena, el cual, bueno, esta sesión ha sido desarrollada en el marco de un proyecto denominado Desarrollo de Capacidades para una mayor institucionalización de los sistemas de evaluación social en la protección social. Este está siendo desarrollado en alianza con la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo ACSID y de igual forma con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile. Para esta sesión contamos con el valioso apoyo de Verónica Hacha Álvarez. Ella se desempeña como jefa del Departamento de Análisis de Información Social de la Subsecretaría de Evaluación Social. Y sin agregar más, yo le daría paso a Verónica, y cualquier inconveniente que surja, pues aquí estamos para apoyarle en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Estamos viendo que se integra una persona más, María Angélica Otey, pero voy a empezar yo con la presentación. Espero, me imagino que ustedes están mucho más abrigaditos que nosotros. Nosotros estamos muy abrigados acá. Voy a empezar la proyección. Perfecto. Perfecto. Como les decía, muy buenas tardes a todos y todos. Mi nombre es Verónica Hacha, jefa del Departamento de Análisis de la Información Social en la Subsecretaría de Evaluación Social. Y me va a acompañar por la Subsecretaría de Servicios Sociales, María Angélica Otey, que es la jefa del Departamento de Operaciones. Por si acaso hubiese dudas en el cómo opera el Registro Social de Hogares. El Registro Social de Hogares es un instrumento, es un sistema para nosotros que tiene distintas aristas y por eso me pareció importante que ustedes pudieran tener participantes de ambas aristas, porque una parte del trabajo se desarrolla en el diseño de la política pública, del instrumento de focalización, en la coordinación con la oferta programática, pero hay una arista súper importante y fundamental sin la cual el registro no existiría, que es el trabajo en el territorio. Ese trabajo en el territorio se desarrolla con la coordinación de la Subsecretaría de Servicios Sociales y por eso es que coordinamos que María Angélica se pudiera unir también a esta conversación, por si acaso ustedes tienen preguntas respecto de lo que es el tema en el territorio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir avanzando. Yo traté de abarcar un poco las temáticas que estaban planteadas en el requerimiento. En términos normativos, el Registro Social de Hogares es parte de las atribuciones que nuestro Ministerio de Desarrollo Social y Familia tiene cuando se le como una nueva institucionalidad en el 2011. Estas atribuciones que nos permiten tener este registro en particular, entre ellas se define directamente. Nuestro ministerio puede definir instrumentos de focalización de los programas sociales sin perjuicio de que las otras instituciones puedan tener sus propios instrumentos de focalización particulares si es que acaso así se requiere. Adicionalmente, entre las atribuciones del ministerio está el sistematizar y analizar registros de datos. Esto quiere decir que también tenemos la posibilidad de utilizar estas distintas fuentes de información que recibimos para múltiples usos, entre otros la caracterización de la realidad social del país. Otra atribución muy relevante para la operación del Registro Social de Hogares es que se mantiene la administración del registro de información social en este ministerio. Este registro es como el paraguas, el más grande, el hermano grande del Registro Social de Hogares, y es el que tiene todos los datos de las personas que son beneficiarias de prestaciones sociales o que potencialmente podrían ser beneficiarias de prestaciones sociales y de las características que hacen que esa elegibilidad sea posible. Y además, tal vez una de las atribuciones más relevantes en términos de que el Registro Social de Hogares pueda existir es el que el ministerio puede solicitar a los demás ministerios, servicios públicos, entidades que entreguen prestaciones sociales creadas por ley,
le permite la atribución de pedir esos datos, de pedir datos a las distintas instituciones. Esta atribución es muy relevante porque hace posible que nosotros tengamos datos de los distintos ministerios y que ustedes van a ir viendo a medida que yo les voy contando cómo funciona el registro social de hogares, va a cobrar sentido el tener esta atribución. Avanzando un poco en los temas normativos, quiero contarles que el registro social de hogares es un cuerpo normativo y procedimental que busca darle estabilidad a este sistema. Nosotros pensamos que el registro social de hogares no es solamente una ficha, un instrumento, una encuesta que se levanta en el territorio, sino que es todo un sistema que está normado en un reglamento que se determinó para delinear bien de qué se trata, qué elementos incluye y también materias como qué rol cumple cada una de las subsecretarías, por ejemplo, de las dos representantes que estamos hoy día con ustedes, de María Angélica y el mío. ¿Qué rol se cumple en el territorio? ¿Qué rol se cumple respecto de la oferta programática, respecto de los instrumentos de focalización? Y todo eso quedó regulado en un reglamento, que es el decreto 22. Además, para darle también institucionalidad y hacer que sea más controlado y que sea repetible el proceso que llevamos a cabo, se han generado procedimientos, procesos para el cálculo, por ejemplo, de la calificación socioeconómica, que es un elemento que vamos a revisar más adelante. Las variables que se incluyen en el registro social de hogares también están normadas, la calidad, la periodicidad, los estándares respecto de esas variables también están normados. Y respecto de la relación del registro social de hogares con los municipios, también tenemos protocolos de ingreso, actualización, rectificación, complemento, es decir, todas las interacciones que tiene la ciudadanía respecto del registro social de hogares están normados en protocolos. Tenemos manual de aplicación del formulario del registro social de hogares. Es más, el mismo formulario, la encuesta básica de datos autorreportados también está normado en un protocolo. Con herramientas como esta, más otra documentación un poco más liviana que tenemos, la idea era hacerlo repetible, tratar de evitar la variabilidad de interpretaciones entre una aplicación y otra, y de esa manera tener un proceso que sea más homogéneo a lo largo de todo el país. Entonces vamos viendo, como les decía, el registro social de hogares nosotros lo miramos como un sistema que tiene distintos elementos que yo les voy a ir contando a lo largo de esta presentación. En primer lugar, los datos, obviamente, y tiene los datos que el Estado tiene sobre las personas, no solamente respecto de la información que ellos nos autorreportan respondiendo a la encuesta del registro social de hogares, sino que también nosotros utilizamos información administrativa que nos entregan otros servicios públicos. Otro de los elementos de este sistema es que los ciudadanos pueden conocer los datos que nosotros tenemos de ellos y pueden realizar distintas acciones en el caso de que ellos no estén convencidos o no estén seguros de la calidad de lo que nosotros vemos o conocemos respecto de ellos. Por lo tanto, ellos pueden actualizar sus datos, pedir rectificaciones o pedir el complemento de esa información. Y el tercer elemento de este sistema es que la oferta programática, las distintas instituciones que utilizan estos datos pueden recibir ayuda, apoyo para poder utilizar de mejor manera esta información que está disponible en el registro social de hogares, de manera de poder realizar una mejor identificación de los beneficiarios y poder focalizarlos cuando sea necesario. Vamos viendo por parte, entonces, todos estos elementos del sistema. Como yo les comentaba, en primer lugar tenemos datos autorreportados. Tenemos un formulario que está normado en una resolución y que dice cuáles son todos los elementos que contiene ese formulario. Para quienes conocían un poco la ficha de protección social, quiero comentarles que el formulario del registro social de hogares se parece mucho a ese instrumento que teníamos años atrás, en el 2007, 2008. Mucha de la información se mantuvo a pesar de que tratamos de hacer un proceso de simplificación. Lamentablemente, algunas instituciones que utilizaban esos datos todavía los requerían. Por eso, a pesar de que nosotros preferíamos o hubiésemos preferido
trabajar con datos administrativos en varias materias, tuvimos que seguir levantando algunos datos. Básicamente el formulario de autorreporte de registro social de hogares contiene la identificación de los miembros de un hogar, el domicilio, y contiene información de algunas preguntas de salud respecto de condiciones de larga duración y respecto de algunas actividades instrumentales como ir al baño, poder ir al médico, desplazarse solo al interior de la casa. Tiene algunos datos de trabajo respecto de si las personas están trabajando o no, en qué rama trabajan, cuántas horas trabajan. Tenemos datos de la vivienda y se caracteriza la vivienda donde vive cada uno de los hogares y las condiciones de materialidad de ese hogar. Y tenemos información de los ingresos autorreportados. La información de los ingresos autorreportados respecto de pensiones, del trabajo o de otros ingresos. Y finalmente tenemos información de ocupación, ingresos, vivienda, educación. Algunos datos de educación respecto de el nivel que están cursando actualmente las personas o hasta qué curso llegaron si ya son personas mayores. Como ustedes imaginarán, varios de estos datos tienen o pierden muy rápidamente la actualidad, la vigencia, y por eso nosotros queríamos originalmente deshacernos de muchas de estas preguntas y quedarnos más bien con datos administrativos que estuvieran disponibles en otros servicios públicos, pero había instituciones del Estado que todavía siguen utilizando el dato autorreportado. O había ciertas lagunas de información que no era posible suplir con datos administrativos. Por ejemplo, en términos educacionales, la información educacional histórica de los últimos 10, 15 años es bastante buena a nivel administrativo, pero si uno se mueve más hacia atrás, el dato en realidad está almacenado en papeles, si es que está almacenado en algún lugar. Por lo tanto, en los casos de las personas mayores, se requería de todas maneras el contar con una autodeclaración, porque no íbamos a encontrar datos administrativos de esas personas. No obstante ello, uno de los elementos más importantes del registro social de hogares como cambio de paradigma de trabajo para instrumentos de focalización es efectivamente la introducción de datos administrativos para poder complementar los datos autorreportados y tener una mejor panorámica sobre la situación socioeconómica de los hogares. Con estos elementos nosotros construimos lo que es la gran base de datos del registro social de hogares, que es uno de los elementos del sistema. Como yo les comentaba, tenemos un segundo elemento de este sistema, que son procedimientos de actualización, rectificación y complemento. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciudadanía, que es parte del registro social de hogares, puede utilizar estas herramientas para solicitarnos tomar acciones correctivas o sustitutivas de los datos que nosotros estamos utilizando respecto de ellos. Entonces, las primeras acciones, y la más importante obviamente, es el ingreso al registro, que permite a las personas, ya sea ingresar por primera vez al registro social de hogares, o si está en un hogar y ese hogar se va a dividir en dos nuevos hogares, el proceder a esa división para poder conformar un nuevo hogar. Es importante decir, sí, que el registro social de hogares es optativo, es opcional, no tiene limitaciones. Cualquier persona que habite en Chile y que tenga una cédula de identidad válida puede ingresar al registro social de hogares. Esa es toda la restricción. El siguiente espacio de tramitaciones posibles son la actualización de los datos del formulario. Y esto obviamente busca el tratar de mantener esos datos autorreportados lo más vigentes posible. Entonces existe toda una batería de solicitudes que están disponibles para la ciudadanía de manera que puedan solicitar actualizaciones de los datos de la vivienda, de la composición del hogar, si hay un cambio de domicilio o un cambio en las condiciones laborales, en los ingresos autorreportados, en las condiciones de salud que se evalúan en ese formulario. Un siguiente espacio de actualización de datos tiene relación con los datos administrativos. El usar datos administrativos impone, o sea, tiene muchos beneficios, pero también impone ciertos desafíos, porque
no todas las bases de datos tienen el mismo nivel de actualización, nos muestran la misma ventana de tiempo. Y para nosotros es importante el poder ver una ventana de tiempo que sea similar para todas las personas. Y eso significa que en algunos casos tenemos que perder un poco de actualidad en el dato de manera de poder tener la misma foto en el tiempo o para la mayor cantidad de personas al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, nosotros tenemos un desfase de 3 meses hacia atrás. O sea, estamos parados ahora y en realidad estamos mirando los datos de 3 meses hacia atrás y desde ahí contamos 12 meses hacia el pasado para ver la situación socioeconómica en esos 12 meses. ¿Qué pasa? Que sabiendo que estamos en esas circunstancias, nosotros le damos la posibilidad a las personas de actualizarnos los datos. Y en general el tipo de actualización que se realiza va en la línea de mostrar pérdidas de ingresos. Es decir, si una persona queda sin trabajo hoy, puede hoy mismo, mañana, con su finiquito de trabajo, hacer una solicitud de actualización de ingresos y decirnos que desde este momento, por esta documentación, su ingreso ahora es 0. Y de esa forma se puede realizar actualización de varias de las capas de datos administrativos que usamos en el registro social de hogares. Otro tipo de requerimiento respecto de los datos administrativos es la rectificación. Este elemento se da en el entendido de que aun cuando los datos administrativos que nosotros manejamos son bastante buenos en términos de calidad, no están exentos de errores. Y en el caso que una persona identifique que los datos que nosotros estamos utilizando contienen errores, nos pueden hacer manifiesto eso mediante un tipo también de requerimientos en esta línea, de manera que nosotros revisemos con la institución que nos originó, que nos entregó originalmente el dato, cuál es la problemática. Un caso típico es datos de impuestos internos, donde a una persona se le asigna, se le imputa una propiedad de un valor muy alto, y en realidad esa propiedad no corresponde a una persona natural, sino que en realidad correspondía a una empresa, pero por un error de escritura había quedado asociada a una persona natural y no a la empresa, y por lo tanto se le estaba perjudicando en ese sentido. Ese tipo de cosas pueden pasar, no son masivas, pero como pueden pasar, nosotros tenemos este canal para que las personas puedan hacer los requerimientos para mejorar ese dato. Y finalmente, el último grupo de solicitudes son complementos de información. Esto apunta a ciertas materias muy específicas que se determinaron que podían ser relevantes que las personas nos contaran con información adicional sobre las condiciones de vida que tienen y que si nosotros simplemente vemos los ingresos, no somos capaces de observar. Por ejemplo, si estamos observando que un estudiante cursa su enseñanza en un establecimiento particular pagado de alto monto, de alto costo, uno podría en primera instancia hacer un supuesto de que tiene un estándar de vida alto y que por lo tanto el ingreso de esa familia es alto. Pero tenemos que considerar que hay escenarios en los cuales, disculpen, parece que se cortó la presentación, ¿lo están viendo? No, estamos viendo tu pantalla, Verónica. Sí, ¿puede intentar compartir nuevamente la presentación? Sí. Perfecto. Ya, ahí estamos. Listo. O sea, como les estaba comentando, puede ser que un estudiante esté en un colegio, nosotros vemos que está en un colegio particular pagado, pero nosotros no somos capaces de ver que en realidad no lo está pagando la familia, sino que está becado. Y que en el fondo efectivamente estudia en ese colegio, pero el costo es 0, porque precisamente es una persona que tiene vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, información como esa, las personas la pueden complementar de manera que nosotros corrijamos esa implicancia que va asociada, por ejemplo, a estudiar en un colegio caro. Y eso se puede hacer también respecto de otras materias, como por ejemplo pensiones de alimentos. No es lo mismo vivir con un ingreso familiar de cierto tamaño que tener que tomar parte de ese ingreso familiar y traspasarlo a una segunda familia porque se paga pensión de alimentos. Entonces, ese tipo de información también está documentada, los procedimientos que se deben seguir, de manera que las personas nos informen
cuál es la situación real en la cual están viviendo respecto de los ingresos y el estándar de vida socioeconómico que tienen. Y como les comentaba, la tercera parte de este sistema es el apoyo que se da a la oferta programática, de manera que puedan utilizar estos datos para hacer una mejor entrega de sus beneficios. Y lo que hacemos acá, trabajamos en 3 líneas. Primero, los ayudamos para establecer los requisitos de postulación de los programas sociales, esa es una primera línea de trabajo. El siguiente, cuando hay más demanda que oferta, es ayudarles a establecer criterios de prelación, es decir, cómo ordenamos la fila para que efectivamente podamos adaptarnos mejor a la cobertura real que tienen. O sea, puede haber 1000 personas que cumplan con los requisitos, pero en realidad tenemos recursos, beneficios solamente para 100. ¿Cómo escogemos esos 100 dentro de los 1000? Y finalmente, les ofrecemos obviamente la calificación socioeconómica, que es un indicador socioeconómico de resumen que utiliza parte fundamental del registro social de hogares, de los datos con los que se trabaja, para poder utilizar directamente esa calificación en la determinación de la elegibilidad de las prestaciones sociales, de los beneficios de una cierta prestación social. ¿Cómo se construye esta calificación socioeconómica, que es este indicador resumen? En primer lugar, la unidad con la cual trabajamos nosotros es el hogar. Todas las personas, todos los miembros del hogar, y se utiliza la suma de los ingresos de las personas de ese hogar en 12 meses. Eso quiere decir que este instrumento busca tener una mirada de mediano plazo respecto de la situación socioeconómica de las familias, no es una mirada del momento. Con la suma de los ingresos de todas las personas del hogar, en principio, digamos, se calcula el ingreso del hogar en 12 meses. Después se identifica cuáles son los integrantes del hogar y se ven las características de estas personas. Cosas como qué edad tienen, si son adultos mayores, si son niños, si tienen personas con discapacidad o alguna situación de dependencia. Y según eso se determina un índice de necesidades que está asociado a las características del hogar. Este índice de necesidades busca hacerse cargo de ciertas economías de escala que existen cuando hay más de una persona viviendo bajo un mismo techo. Por ejemplo, pagar el arriendo de una casa no se duplica porque hay 2 personas, ni se triplica porque hay 3 personas. Hay cierta economía de escala. Crece, pero no crece exactamente igual, directamente. Pero por otro lado, cuando las personas tienen ciertas condiciones, ya sea por edad o por características físicas o psicológicas, pueden ser una carga más importante en términos socioeconómicos para el hogar. Y eso significa que no es lo mismo tener un hogar con personas jóvenes, sanas y niños en edad, en la adolescencia, en términos del costo que significa mantener ese hogar, versus tener una familia donde tal vez el hogar es monoparental, una persona solamente trabaja además y hay adultos mayores, por ejemplo, postrados, que es una carga mucho más grande que simplemente el simple conteo de personas. De esa forma se calcula un índice de necesidades que se hace cargo de equilibrar un poco lo que significa los diferentes costos asociados a la mantención de cada una de estas personas en el hogar. Otra vez me perdió la presentación. Ahí estamos. Sí, listo, ya la vemos. Sí, entonces lo que hacemos es que dividimos el ingreso total del hogar que habíamos calculado con todas las personas en ese promedio de 12 meses por este índice de necesidades, y lo que obtenemos es una especie de ingreso per cápita, pero está corregido por este índice de necesidades. Entonces, si uno lo quisiera ver simple, es un ingreso per cápita, solo que tiene ciertas normas y consideraciones que nos hace pensar que es un mejor índice para caracterizar el hogar. ¿Qué se hace después? Se hace una evaluación de medios, pruebas de medios. Esto quiere decir que se compara este ingreso que nosotros estamos viendo para el hogar con ciertos elementos que demuestran el estándar de vida de este mismo hogar. Por ejemplo, la tenencia de vehículos, la tenencia de propiedades, la tenencia de planes de salud privados, que en Chile son muy escasos, o la asistencia de los menores de edad a escuelas particulares pagadas, que también en Chile son muy escasos.
Con estos elementos lo que se hace es comparar el estándar de vida que este conjunto de medios muestra con el nivel de ingresos que se observa del hogar. Y lo que uno debería esperar ver es ver cierta similitud, cierta paridad entre un elemento y otro. Cuando eso no ocurre y en realidad se ve que los medios muestran que hay un estándar de vida que es más alto que el de los ingresos, entonces se hace una corrección de la calificación socioeconómica. Al hogar se lo califica como si tuviera más ingresos, porque en el fondo quiere decir que hay algún ingreso de ese hogar, algún sueldo que no se está viendo con los datos que estamos teniendo en consideración. Con todos estos elementos se calcula una calificación socioeconómica, que es este indicador de resumen que ubica el hogar en tramos. Para que ustedes sepan también en términos del conocimiento de dónde va a quedar esta información, yo en cada una de las láminas, en la medida que van apareciendo alguna normativa, el documento que me parece relevante que ustedes pudieran revisar con posterioridad, lo voy poniendo, entonces están quedando ahí abajo en la parte de abajo de la presentación, los links, los vínculos para que ustedes puedan ver la documentación donde se describen todas estas cosas. Les he hablado de datos administrativos, que son los que se utilizan mayormente acá, porque efectivamente cuando hablamos de los ingresos del hogar, por ejemplo, no usamos los ingresos autorreportados por las personas, salvo que no haya ningún dato administrativo. En 90% de los hogares usamos datos administrativos. Y solo en el 10% nos tenemos que conformar con el dato autorreportado. Entonces, ¿de qué datos administrativos estoy hablando? Primero, respecto de ingresos y estándar de vida, tenemos distintas bases de datos. De la administradora del Fondo de Cesantía, tenemos una base de datos del Seguro de Cesantía, donde queda registro de las cotizaciones mensuales de las personas y también del ingreso asociado a esa cotización mensual. Respecto de los jubilados, los pensionados, tenemos también desde otra institución las pensiones y las jubilaciones que reciben las personas mensualmente. Además, recibimos datos de impuestos internos, y esto es porque dentro de las atribuciones que se nos entregan como ministerio cuando se crea, está levantada la reserva tributaria que está en el Código Tributario, que nos habilita para que nosotros pidamos estos datos al Servicio de Impuestos Internos para determinar la elegibilidad de las personas respecto de beneficios sociales. Entonces, gracias a esa habilitación, nosotros podemos pedir estos datos. Bases asociadas a propiedades, como la base de robos y cobros, y estas otras DJ, que son varios números ahí, 1812, 1879 y 1887, que tienen que ver con ingresos del trabajo, tienen que ver con pensiones, tienen que ver con otros ingresos por participación en directorios y ese tipo de materias. Además, recibimos datos del formulario 22, que es un formulario donde se hace la declaración de renta anual de todas las personas que están obligadas por los montos de su actividad económica anual a realizar ese proceso. Eso también lo recibimos. También el formulario 2890, que tiene que ver con propiedades, y un catastro de bienes raíces agrícolas y no agrícolas. Todo ese grupo de datos de Servicio de Impuestos Internos lo podemos acceder solo gracias a que en la ley tenemos levantado la reserva tributaria. Si no fuera por esa salvedad, no podríamos tener acceso a ese tipo de datos, y esos datos también están marcados con un asterisco de que solo los podemos utilizar en este sistema porque es para determinar la elegibilidad de las personas respecto de prestaciones sociales. No se pueden utilizar para otros fines. Otros datos administrativos también en esta misma línea del ingreso y estándar de vida son datos del Servicio de Registro Civil, donde tenemos bases de datos de hijos para identificar los padres y las madres. Esto porque además de que tenemos un autorreporte en el cual las personas nos cuentan el cómo componen sus hogares, es relevante para nosotros el saber si acaso nos están escondiendo hijos en algunos hogares, o para poder validar si es que acaso los menores de edad que están tratando de incorporar al hogar efectivamente tienen el cuidado personal, tienen algún padre o la madre dentro del hogar donde quieren integrarlo. Entonces utilizamos también ese dato. Y también el de registro de vehículos motorizados para poder ver el tema de la propiedad del vehículo, que yo les comentaba que es uno de los medios de validación. En esta misma línea, como verán, son hartas bases de datos asociadas a temas de ingresos y estándar de vida. De la Superintendencia de Pensiones también recibimos bases de cotizaciones, deudas y pagos de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones.
que es donde hay una gran parte de la población que está incluido. También de la Superintendencia de Salud recibimos información de cotizantes y cargas familiares de ISAPRES, que es el seguro de salud privado que tenemos en Chile, y ese seguro de salud va asociado también a los ingresos del trabajo, por lo tanto, de esa forma podemos hacer las dos conexiones. Y finalmente del Fondo Nacional de Salud, que es el seguro público de salud, tenemos también información de beneficiarios y cotizantes. Como verán, el abanico de datos solamente para ver directamente ingresos o para hacer una validación de medios respecto del estándar de vida es bastante amplio. Y obviamente hay que tomar una decisión, que está normado también en cómo se toma esa decisión, respecto de qué datos se utilizan en qué momento. Hay una especie de ranking que ordena cuáles son las bases más actualizadas, las más completas, de mayor cobertura, y por lo tanto esas se utilizan primero, y en el caso de que las personas no aparezcan en esa base, se va pasando a la siguiente base de datos. Por otra parte, les comentaba yo que en el índice de necesidades vemos información de salud. Entonces, en términos autorreportados, utilizamos datos de salud que están declarados en el formulario del RCH, pero en términos administrativos usamos datos del Registro Nacional de Discapacidad. Entonces, así complementamos el dato autorreportado con el dato formal de personas que han sido certificadas, tienen un certificado respecto de su nivel de discapacidad. En otro tipo de datos, el RCH no es tan, o sea, la forma en la cual se asigna la calificación socioeconómica tiene ciertas sutilezas. Hay algunas decisiones normativas respecto de a quiénes se les considera el ingreso o a quienes no se les considera el ingreso, o desde qué momento se considera el ingreso. Por ejemplo, hay una decisión normativa que respecto de que si una persona menor de 24 años está estudiando y trabaja, no se le considera todo el ingreso del trabajo en la suma del hogar, sino que se le considera solo sobre dos ingresos mínimos. Y esto es porque el supuesto es que en parte esa persona tiene que trabajar para poder estudiar. Entonces no se castiga el trabajo para tener que estudiar. Entonces, dentro de este tipo de consideraciones normativas, por ejemplo, utilizamos información de matrícula en la educación superior o matrícula escolar. Obviamente, para todo este trabajo también se utilizan varios parámetros y otras fuentes de información adicional, como el directorio de establecimientos educacionales, y así nos enteramos si acaso el lugar donde estudian las personas son particulares pagados o no, y cuánto es lo que están pagando por eso. Para hacer el análisis sobre los vehículos, tenemos también información de tasación fiscal de los vehículos, y por tanto la comparación que se hace respecto de la tasación fiscal, no el precio de transacción que hay entre privados. Eso también, claro, tiene ciertos efectos, se toma la decisión que es más beneficiosa para la ciudadanía. Tenemos datos del registro civil que nos permiten verificar la identidad, y otros datos de las personas como la edad, o verificar cuando la gente fallece, también tomar decisiones respecto del RCH, qué pasa cuando las personas mueren. Y otros parámetros como el datos de la unidad de fomento para hacer correcciones monetarias, de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN, se ve como el RCH es una base grande, pero no es representativa a nivel nacional en términos estadísticos. Para poder tomar decisiones de cómo se ordenan las familias, se ordenan según CACEN, que es una encuesta de caracterización que sí tiene representación estadística a nivel nacional, y que por lo tanto nos permite ordenar y hacer cortes que tienen que ver con la población nacional. Y también tenemos datos del índice de remuneraciones, también para hacer correcciones respecto de los ingresos. Y finalmente hay algunos otros datos que también se utilizan en modelos que están como al interior del registro social de hogares, pero se utilizan para poblaciones bien particulares, cuando son poblaciones que son muy vulnerables socioeconómicamente, que tienen ingresos que varían mucho, que a veces están arriba, a veces están abajo, pero en general se mueven como en el tramo más vulnerable de la población. Y a veces se necesita hacer como una doble mirada en ese grupo en particular, y para esto se utiliza otra información como el rendimiento escolar, titulados de educación superior, registros de profesionales, información de mujeres embarazadas o de recién nacidos. Pero esto es como, este grupito último es información que se utiliza para un modelo bien particular al interior del RCH.
Como les adelantaba, el registro genera esta calificación socioeconómica en 7 tramos de calificación. El primer tramo es al 40, entonces tenemos una gran bolsa de personas que está en el 40% más vulnerable de la población, y después hacemos una división de 10 en 10 hacia los ingresos más altos o las personas menos vulnerables. La mayor parte de los beneficios que tenemos actualmente en Chile están en más o menos el 60%, apuntan más o menos al 60% más vulnerable. Cuando se necesita hacer una identificación al interior del 40%, o sea, por ejemplo, identificar al 5% más vulnerable, al 10% más vulnerable, hay que utilizar información adicional. Los ingresos no son suficientes elementos para poder tomar una decisión de ordenar quién es más o menos vulnerable en ese grupo particular de la población, porque son de verdad muy volátiles las situaciones. Suele darse mucha informalidad en ese espacio y en realidad se empiezan a utilizar otro tipo de variables mejor cuando uno quiere hacer una mirada al interior de ese 40%, y como las variables que yo les mostraba antes. Para que se hagan una idea de cómo está el registro social de hogares actualmente, estas son cifras de este mes, de agosto. La calificación socioeconómica, no les había comentado, se calcula mensualmente. La población, bueno, la población va creciendo en general en el registro social de hogares, pero como utilizamos los datos administrativos y muchos de ellos varían mensualmente, la calificación se recalcula mensualmente. Actualmente tenemos 6 millones de hogares, más o menos casi 14 millones de personas en el registro social de hogares, y según la estimación de nuestro Instituto Nacional de Estadística, eso correspondería más o menos al 74% de la población del país. Como es obvio, el primer 40% acumula la mayor cantidad de personas y de hogares. Obviamente un registro como este que apunta hacia la vulnerabilidad socioeconómica también tiene un sesgo respecto de concentrar la mayor cantidad de personas hacia los deciles más vulnerables, porque finalmente todo el objeto de pertenecer a un registro como este es ser potencialmente elegible para beneficios estatales. Y a pesar de que en nuestro país hay algunas prestaciones que son universales, no son la mayoría, y por lo tanto a las personas menos vulnerables o los grupos más ricos de la población no les traen ningún beneficio en realidad ser parte de este registro. Pero como ven, tenemos de todas maneras una cantidad importante de la población. En Chile somos un poco más, como 18 millones y medio de personas, y tenemos casi 14 millones en el registro social de hogares. ¿Cómo acceden la oferta programática a los datos del registro social de hogares? Tratamos de hacer algún sistema de ordenamiento que permita que no esté cualquier institución, cualquier persona, cualquier empresa accediendo a estos datos. Habíamos visto con el instrumento anterior que para cualquier cosa, la empresa, un servicio de bienestar, para entrar al colegio, todo el mundo pedía la ficha de protección social. Y cuando creamos el registro social de hogares, pusimos algunas reglas que nos permitieran acotar al menos este uso para que sea más racional, en el sentido de que efectivamente se use cuando la información que está poniéndose a disposición sea relevante para la toma de decisiones. Es por eso que dentro de la normativa se pide, en el decreto 22, que es el que mencionaba yo al principio, se dice que una institución que quiera hacer uso del registro social de hogares tiene que pedir una autorización formal de uso a la Subsecretaría de Evaluación Social, que es la institución en la cual yo trabajo, indicando para qué beneficios se requieren los datos y cuáles datos en particular son los que se requieren. Porque como ustedes han visto, acá hay muchos datos. Entonces, en realidad, no es que hay también como principio de proporcionalidad respecto al acceso a datos. La idea es que accedan a los datos que son precisos y que están relacionados con la temática que se quiera analizar, y no sea una petición siempre amplia y masiva. Esto también es la línea de la Ley de Protección de Datos de Chile.
Una vez que esta solicitud es analizada por parte de la autoridad, se comunica la decisión de autorización formalmente, vía un oficio, y se elabora un convenio o se actualiza el convenio si es que existiera un convenio previo, en el cual queda establecido qué datos son los que se entregan, con qué finalidad y cuáles son los medios por los cuales estos datos se hacen llegar. Entre los medios disponibles tenemos varios y depende bastante en realidad de las condiciones tecnológicas de cada organismo. Nosotros podemos interoperar vía web services, podemos hacer traspasos de archivos vía casillas SFTP o a través de páginas web protegidas. También tenemos algunas plataformas en las cuales las instituciones pueden tener una casilla personal y pueden hacer consultas a nivel de RUN y a nivel del número de identidad de cada una de las personas y preguntar cuáles son los datos que están disponibles respecto de esa persona. En esos casos, el acceso a remoto 24 horas del día. Y también tenemos algunos sitios web administrados por el Ministerio donde hay información estadística con base en el Registro Social de Hogares, donde se pueden hacer caracterizaciones territoriales respecto de esos territorios y de las distintas variables del Registro Social de Hogares. Avanzando en la línea de los ejemplos de programas sociales que utilizan el Registro Social de Hogares, tenemos una oferta bien diversa. Yo acá les muestro algunos solamente para que se hagan una idea. El uso del registro puede ser directo o indirecto, algunos van directamente a la calificación socioeconómica y otros utilizan otras variables. Por ejemplo, el subsidio familiar, que utiliza la calificación con un corte al 60% más vulnerable. El subsidio familiar por invalidez también utiliza este mismo corte de la calificación socioeconómica al 60% más vulnerable. El subsidio de la discapacidad mental es uno de estos que utiliza un corte al interior del 40%, va al 20% del RCH. Como no existe esa calificación, ese tramo al 20%, lo que se hace es utilizar este modelo que se hace cargo de otro tipo de variables como la presencia de mujeres embarazadas, de menores de edad, de discapacidad, variables de escolaridad, mezcla otras variables, es un modelo distinto, y determina la probabilidad de estar en el 20 dado que está en el 40. Es un modelo adicional, pero que se basa en información del Registro Social de Hogares. Otras prestaciones que no usan directamente la calificación, pero sí utilizan un modelo basado en los datos, porque también en la formalidad del decreto 22 se permite que existan estos otros modelos, así como determina el 20, también se pueden determinar otros modelos para mirar la población al interior del 40. Entonces, en particular el subsistema de seguridades y oportunidades que apunta a la población más vulnerable y que tiene este tipo de bonos como de protección familiar, bono egreso, bono familiar, bono por control del niño sano, bono por asistencia escolar, todos esos no utilizan directamente la calificación, pero sí utilizan datos del Registro Social de Hogares en un modelo específico para eso. El subsidio del agua potable rural o urbana utiliza la calificación para hacer la prelación, el bono bodas de oro para adultos mayores que cumplen más de 50 años casados, utiliza un corte al 80% de vulnerabilidad, el aporte familiar permanente, que es un bono que se entrega en marzo de cada año, no utiliza directamente la calificación, pero sí utiliza otros beneficios que sí utilizan a su vez la calificación socioeconómica. Entonces, si se recibe alguno de estos otros previos beneficios, como por ejemplo el subsidio familiar, entonces se puede ser elegible para el aporte familiar permanente. También tenemos un bono por esfuerzo o logro escolar, que apunta al 30% más vulnerable de la población. Entonces ahí también tenemos este modelo para mirar al interior del 40 con el modelo particular. Y tenemos bonos como el subsidio del empleo joven y el bono de trabajo de la mujer, que están más bien asociados a empleabilidad, que utilizan la calificación socioeconómica con un corte al, dice el 40, pero me parece que está en el 60, creo que tengo un error ahí. Como verán, es bien variada el tipo de oferta que utiliza o directamente la calificación o datos del Registro Social de Hogares para poder hacer la determinación de la elegibilidad de las personas en los distintos beneficios. ¿Cómo accede la ciudadanía al Registro Social de Hogares? Hay distintos mecanismos. Primero, como todo sistema que se precia en esta época, tenemos un sitio web. En ese sitio web las personas pueden acceder directamente a través de la zona de ir a mi registro o obtener mi cartola.
y pueden ver la información que nosotros tenemos respecto de ellos. Y ahí también pueden hacer solicitudes de los distintos tipos que yo les he ido mencionando. También tenemos un teléfono al cual pueden llamar y pedir ayuda. Tenemos un call center que los atiende. A lo largo del país, en cada uno de los municipios del país, también hay oficinas que atienden al registro social de hogares. En las gobernaciones provinciales, tenemos módulos de atención en distintas oficinas públicas. Chile Atiende también tiene una red amplia a lo largo del país, donde también se ha capacitado a personas, a funcionarios, para que puedan atender a la ciudadanía que quiera hacer solicitudes o acceder al registro social de hogares. Esto fue un avance respecto de medidas anteriores del cómo se trabaja en este tipo de líneas. Antes lo principal era el municipio. Con el registro social de hogares nosotros quisimos mover parte de esas interacciones al mundo en línea, al trabajo remoto. Finalmente son igualmente los municipios los que procesan las solicitudes que las personas hacen a través de la página web, pero la idea, el concepto es que no tengan que hacer la fila en el municipio, sino que los trámites vayan y lleguen a la bandeja de trabajo del municipio, pero las personas pueden hacerlo desde sus casas o desde centros donde tengan conectividad a Internet. ¿Qué pasó con el RCH y en la emergencia sanitaria? Bueno, obviamente hay cosas que no se podían hacer. Tuvimos que hacer despliegues operativos del RCH en terreno. Ahí ven una imagen con mascarillas. Se salió a terreno porque empezó a haber beneficios que requerían el registro social de hogares y la gente quería hacer actualización de sus datos para mejorar sus posibilidades de ser beneficiaria de alguna de estos beneficios o bonos que estaban apareciendo. También tratamos de hacer más simple el acceso a la web, de manera que más personas pudieran acceder y hacer solicitudes al registro social de hogares a través de la plataforma, ya no tener que ir presencial, porque obviamente la situación de pandemia hizo mucho más complejo el ir presencialmente al municipio, entonces teníamos que fomentar el canal en línea. Como la seguridad de las personas era importante, se hicieron propagandas, campañas para promover el uso de la plataforma digital y la preferencia por el uso de plataformas digitales para hacer todo tipo de solicitudes. De hecho, nos pasó que nosotros teníamos distintas formas de acceder al registro social de hogares presencial o con una clave única, llamada así, que es una clave del registro civil. Esa clave única es una especie de firma digital con una identidad verificada por un funcionario público, tiene un nivel de seguridad bastante razonable, y nosotros llevábamos un buen tiempo trabajando solamente con ese tipo de clave. Pero la situación de pandemia nos obligó a volver a un sistema previo que teníamos de acceso al registro social de hogares, basado en la cédula de identidad y en alguna información que está en la cédula de identidad de las personas, que es un nivel de seguridad un poco menor, pero fue necesario el volver atrás con esa práctica, porque de otra manera las personas que no tenían clave única tenían que acercarse a una oficina del registro civil o de Chile Atiende a solicitar su clave única. Y no queríamos ver personas haciendo fila en situación de pandemia. Entonces tuvimos que volver atrás también con esa medida para no poner en riesgo la salud de las personas. Y hay varias cosas que tuvimos que apurar, cambiar prácticas. Muchos funcionarios del ministerio, tanto en el nivel central, en la capital, como en las regiones del país, que no se habían acreditado para poder hacer operaciones en la plataforma de registro social de hogares, se acreditaron para poder ayudar en la atención de solicitudes, porque los municipios también en algún momento se vieron sobredemandados, porque mucha gente quería hacer requerimientos, y por otro lado los funcionarios municipales estaban resguardando también su integridad y su salud, haciendo teletrabajo o simplemente reduciendo las cargas de trabajo. Entonces hubo que establecer todo un mecanismo de apoyo complementario para hacernos cargo de esta circunstancia de pandemia y poder dar respuesta a la ciudadanía en los tiempos lo más corto posible.
En esa misma línea de la emergencia, entre otras cosas, por algunos beneficios particulares, se tuvo que crear un indicador socioeconómico de emergencia, que es un indicador, yo diría, es como en el espíritu de la calificación socioeconómica, pero a la vez distinto. Yo les comentaba que la calificación socioeconómica utilizaba ingresos en 12 meses. Lo que hace este indicador socioeconómico de emergencia, el ICE, es ver la situación de corto plazo, ver qué pasó con las familias en términos de ingresos desde marzo en adelante. Y este indicador se utilizó para algunas prestaciones sociales como el ingreso familiar de emergencia, que se ha entregado a las familias que han visto mermados sus ingresos por el tema de la pandemia y en el fondo la imposibilidad de realizar actividades económicas. Y captura, por lo tanto, la caída abrupta del ingreso. Entonces, lo que estamos haciendo en términos de instrumentos de focalización es hacer una mezcla de estos distintos instrumentos. El registro social de hogares, por una parte, con lo que pasa a nivel como del mediano plazo, y en instrumentos como el ICE, en el corto plazo, ver cuando hay movimientos abruptos, y eso se ha utilizado como mecanismo complementario ad hoc durante la emergencia sanitaria. Además, el país ha visto surgir distintos tipos de políticas públicas, algunas basadas en el registro social de hogares y otras que no lo utilizan, pero se han tomado distintas medidas de manera de poder apoyar a las personas en esta circunstancia tan particular que es la de pandemia. Entonces, eso es lo que yo les tenía preparado para la presentación de hoy. Traté de cubrir todas las temáticas que me habían planteado como requerimiento, pero como yo les comentaba, también en esta presentación, en esta jornada, está María Angélica Otey, que ella trabaja como jefa de operaciones en la otra subsecretaría en servicios sociales, en el área que está directamente en terreno con los municipios, viendo qué es lo que pasa con la ciudadanía y coordinando toda esa atención, esa rama de atención de call center y de los centros de ayuda. Entonces, si tienen dudas, ya sea de lo que les he comentado yo o respecto de la otra materia, quedamos disponibles para poder atender a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Si hay alguna pregunta, está la opción de levantar la mano aquí en su pantalla, o de igual forma pueden hacer las preguntas que tengan a través del chat de la aplicación, o si tienen algún comentario para Verónica que hizo la presentación. Yo sí tengo una, Verónica, tal vez nos podemos ir sí, Gabriela, a ver temas más de coordinación interinstitucional que ustedes manejan para poder quizás tener un mejor funcionamiento de registro social de hogares. ¿Tú cómo podrías explicarnos, a lo mejor en breves minutos, tampoco tanto, cuál es o sea, esa importancia del carácter interinstitucional que se maneja para poder desarrollar un mejor registro de hogares y sobre todo en esta coyuntura? O sea, que la verdad que nos tomó a todos por sorpresa y sobre todo a los equipos técnicos de los ministerios, que ha sido también casi que obligatorio tener que transitar hacia otras formas de trabajo. ¿Cómo lo ves tú desde el ministerio? No sé, tal vez le doy la palabra a María Angélica para que Okay, cuente un poco de la experiencia desde lo que es el territorio, el cómo ha sido esa relación, y después yo puedo volver un poco a lo que es la oferta programática. Perfecto. No te escuchamos, María Angélica. Tienes el micrófono en silencio. Disculpen, buenas tardes a todas y todos. Mira, ha sido bien complejo, la verdad, porque cuando comenzó la pandemia, nosotros vimos inmediatamente que en realidad teníamos que suspender, por ejemplo, las visitas domiciliarias, que es lo que explicó Verónica. Y
aquellos beneficios que determinó el Estado, el gobierno, para ir en ayuda de las familias, casi la mayoría se centró en el registro social de hogares. Y eso hizo que, para mostrarles algunas cifras, nosotros en un año, por ejemplo, recibimos 1.600.000 solicitudes de los ciudadanos. ¿Ya? De esos 6 millones de hogares, hacen 1.600.000 solicitudes al año, más o menos promedio. En el mes de junio, nosotros tuvimos, estoy mirando hacia arriba porque tengo ese arribita medio de memoria, tuvimos 1.100.000 solicitudes solo en el mes de junio. Al día de hoy llevamos 4 millones de solicitudes de personas que no tenían registro social de hogares y que se encontraron sin empleo y se querían postular a los beneficios del Estado. Entonces, ha sido muy complejo. Los municipios están sobrepasados, ellos también están con teletrabajo, no tienen todas las condiciones de hacer teletrabajo y por tanto han visto mermada también su capacidad de resolver estas solicitudes. Entonces hemos tomado varias medidas que yo creo que han sido súper importantes para todos. Primero, permitir porque por ley nosotros debemos acreditar a todas las personas que intervienen en la información del registro, ¿ya? Entonces nosotros tenemos procesos de acreditación y learning. Entonces lo que hicimos fue que ya no solo el equipo que está en el municipio que se encarga del registro estaba acreditado, sino que acreditamos otras personas de los mismos municipios que son nuestros ejecutores, en quien delegamos el levantamiento de información, que pudieran acreditarse en una acreditación fast track, con la mitad de los módulos mucho más sencillos para que pudieran ayudar a el equipo de registro social de hogares de cada municipio. En segundo lugar, bueno, suspendimos las visitas y volvimos a permitir el ingreso vía clave RUN, que fue lo que mencionó Verónica, porque las personas que tienen clave única para ingresar es muy marginal aquí en el país. Y otra medida que se implementó fue la tramitación automática. Desde nuestro nivel central como ministerio, nosotros determinamos que algunas solicitudes se tramitarían automáticamente y no las tendría que revisar el ministerio, el municipio. Y eso ha hecho que en un minuto que tuvimos 600.000 solicitudes pendientes de tramitar, hoy día hemos bajado a 160, 140.000. Pero así todo, como les digo, ha sido una situación compleja. Nosotros tuvimos que también ayudar, el convenio que nosotros firmamos hace transferencias de recursos a principios de año, ya para cofinanciar la ejecución del registro en los municipios, porque no llegamos a financiar el 100%, y lo que hicimos fue solicitar a la Dirección de Presupuestos más dinero para darles una segunda cuota, para que ellos también pudieran contratar más personal. ¿Ya? Entonces, esas han sido algunas de las medidas que hemos implementado. Y lo otro era que habíamos, por ejemplo, sacado todo lo que habíamos avanzado por ejemplo, habíamos determinado que las declaraciones juradas simples no las íbamos a permitir y ahora tuvimos que volver a reactivarlas, por ejemplo, para que las personas acreditaran el lugar donde vivían. Que antes teníamos en los protocolos una serie de documentos con los que acreditaban la residencia, hoy día hacen una declaración jurada simple de yo vivo en esta dirección, con tantos integrantes, y eso es válido, ¿se fijan? Entonces, la otra medida es que por primera vez también hemos estado nosotros como ministerio apoyando en la tramitación. Hay funcionarios de varias divisiones de aquí que se han acreditado y en nuestro caso nuestra división en un minuto estuvo prácticamente toda la división tramitando solicitudes. No te escuchamos, Verónica. El micrófono. Sí, efectivamente, como dice María Angélica, ha significado muchos cambios para nosotros en la forma de trabajo. Estaba viendo una pregunta por ahí, Rodrigo Barahona dice, sin visita domiciliaria por la pandemia, ¿cómo verifican la información nueva o actualizada por los beneficiarios? Es todo el autorreporte. Sí. Por ahora solamente el autorreporte, pero tenemos dos cosas. Primero, recordar que
la información de ingresos, la mayor parte es administrativa. Por lo tanto, en todo lo que tiene que ver con los ingresos del trabajo de las personas o ingresos por pensión, se captura de manera administrativa para la mayor parte de la población, por lo tanto, no es tanto el vacío que nos queda respecto de esa materia. Sin embargo, sí sabemos que en algún momento vamos a volver a hacer visitas domiciliarias. Eso, bueno, está en el área del equipo donde trabaja María Angélica, que yo entiendo que van a hacer visitas domiciliarias en el fondo después como supervisiones, en el fondo una vez que se vuelva a la normalidad, se empieza a poner al día con todas las visitas que nos hicieron, con algún modelo de riesgo que permita tomar decisiones de visita primero a aquellos que son más relevantes de ir a ver y después se van a ir cubriendo todas. O sea, no significa que nunca vayamos a verlos, sino que simplemente se desplaza del tiempo esa visita. Sí, y lo que dice Verónica también es verdad que en el fondo, como el modelo tiene registros administrativos y con lo que se construye la calificación es con los registros administrativos mayoritariamente, lo que autorreportan las personas son ¿cómo se llama? La composición del grupo familiar, en el fondo, y la dirección, dónde están. Y bueno, y la dirección no es relevante para la asignación de un bono de emergencia. Entonces, en ese sentido, la declaración jurada es perfectamente atendible en esta situación. Claro. Tenemos Hay una otra pregunta de Evelyn. Sí, sí. De Evelyn López, que nos dice del Sistema Nacional de Información Social de Guatemala, que nos dice, entiendo que la base de datos del RCH fue migrada del primer censo que se realizó. Mi pregunta es si se ha realizado otro censo o solamente se han ido actualizando los datos. Bueno, no precisamente el censo, pero sí, el registro social de hogares no nace de nada, sino que viene de la ficha de protección social, que era también otra encuesta, que se aplicaba a los hogares, también era optativa. Entonces, en la ficha de protección social estaban las personas que habían querido ingresar a la ficha de protección social en su momento. Esa ficha vivió entre el 2007 y el 2015. Lo que nosotros hicimos con el registro social de hogares fue migrar esos hogares de las personas que venían de la ficha de protección social. Hicimos algún proceso de prevalidación que no tuvo un alcance muy grande en noviembre y diciembre del 2015. Y ya el 2016 desaparece la ficha y aparece solamente el registro social de hogares, y desde ese entonces la información se ha ido actualizando o se han ido incorporando nuevas personas. Y lo más importante es que, otra vez lo que mencionaba María Angélica, este concepto de que nosotros trabajamos en general con datos administrativos para lo que son los ingresos, y por lo tanto lo valioso que traíamos del registro, de la ficha de protección social, eran cosas como la composición del hogar o el domicilio. Y ese tipo de, lo que han ido haciendo las familias es hacer ajustes en esas variables que son las más relevantes y que podrían generar algún impacto en términos de calificación socioeconómica. En algún momento, antes de cambiar al registro social de hogares, se intentó hacer una nueva ficha entre medio, haciendo un reencuestamiento completo, y ese reencuestamiento fue bien costoso y se alcanzó a reencuestar más o menos a 2 millones de hogares. No se alcanzó a cumplir todos los datos toda la población que tenía la ficha de protección social. Lo que nosotros sí hicimos con el registro social de hogares fue aprovechar parte de esos datos también. Entonces, si en ese intento de reencuestaje teníamos información más fresca respecto de ciertos grupos familiares, utilizamos esa información. También se hizo ese esfuerzo. Hay 2 preguntas más. Bueno, 3. Raúl Espinal, el Desarrollo Social de Honduras, dice, ¿hay algún censo específico o un agregado a la ficha anterior para los hogares de ancianos? No. La verdad es que el registro social de hogares es universal, levanta información que nos permite hacer caracterizaciones y distinciones en los distintos grupos etarios de la población, así como nos permite también distinguir grupos étnicos distintos dentro de los grupos que son legales en Chile, y distinguir ciertas materias y por lo tanto hacer políticas públicas que van apuntando a esos grupos en particular. Pero no tenemos uno en específico, y cuando, por ejemplo, instituciones nuestras como el Servicio Nacional del Adulto Mayor quiere trabajar con ese grupo en particular, si requiere información adicional, hace el levantamiento de la información adicional que corresponda.
En general, lo que nosotros hemos visto es que utilizan el instrumento del RCH para poder hacer la identificación de sus grupos de beneficiarios, y cuando ya tienen esos grupos, en el fondo generan comunidades para levantar la información adicional que requieran. Bueno, y lo otro con lo que trabajamos también, Verónica, es y contarle que nosotros también trabajamos con actualizaciones que ponemos a disposición de los municipios, por ejemplo, listados. Ahí me acordé por el tema de los adultos mayores, cuando vemos que, por ejemplo, los adultos mayores no han actualizado su información en los últimos 4 años, entonces nosotros mandamos listados de esas personas para que vayan a los domicilios a hacerles actualizaciones de información. Nos preguntan por los costos. Quiero saber si Ana Madali Sánchez, creo. Quiero saber si manejan el dato sobre el costo que tiene para el Estado chileno mantener la estructura técnica que le da vida al registro social de hogares y la entrega de los beneficios. Yo no tengo acá los costos. Me parece que en algún momento hicimos alguna estimación en un libro que sacamos sobre el registro social de hogares en el año 2017, o finales del 2017. Tal vez podríamos conseguir ese dato y se los enviamos. Sería como un compromiso. Salvo que tú, María Angélica, lo manejes, pero yo en realidad no lo manejo. No, tampoco manejo esa información. Bien, podríamos conseguir el link a ese libro y yo creo que les puede servir porque el costo es más o menos... ¿El del Banco Mundial? Ah, sí, el del Banco Mundial. Evelyn López pregunta, da las gracias de nada, y si en otro momento podrían ver las herramientas y reportes que tiene el RCH. Sí, yo creo que si se genera otra instancia como esta que vaya más bien apuntando hacia los tipos de reportería o herramientas de apoyo, satélites que se generan y se utilizan en el marco del RCH, de todas maneras, podríamos verlo. Porque hay herramientas que utilizan tanto desde la subsecretaría donde trabaja María Angélica como en la mía, donde se utiliza información a nivel estadístico, a nivel de reportería, para apoyar un uso distinto, más bien como de diseño de política pública. Y Lidiet Johan Mejía nos dice, desde Honduras, pregunta qué tan confiable es que el mismo participante tenga acceso al registro de beneficios, ya que se podría manipular la información para poder recibir beneficios. Siempre está la posibilidad. Sí, yo creo que nosotros confiamos, o sea, hay elementos que son un poco inmanejables. Por ejemplo, el tema de la composición del hogar. Hay incentivos para que algunos hogares saquen de su composición a las personas que perciban ingresos. Entonces, al mayor perceptor de ingresos, al marido o a la mujer, según sea el caso, o a los hijos más jóvenes que han estudiado a veces. Lo que nosotros hacemos es que con algunos de estos medios de validación nos permiten hacer algunos chequeos cruzados de manera de identificar esos casos. Es muy raro, por ejemplo, que si un papá o una mamá está fuera del hogar, no dé al menos una pensión a su hijo o hija que queda en el hogar. Entonces, nosotros por lo menos los forzamos a que tengan que declararnos algún tipo de pensión de alimentos, de manera que se complemente este ingreso que está fuera del hogar hacia el hogar. Porque finalmente, mientras sean menores de edad o tengan 24 años o menos y estén estudiando, es su derecho el hacer una demanda de pensión de alimentos, por ejemplo. Entonces, yo diría que contamos con herramientas de ese estilo para poder tener algunos validadores que permitan que no sea un abuso masivo, claro, respecto de la información. Lo más complejo que siempre levantamos con el registro social de hogares es el tema de la composición familiar, que no tenemos otra opción que pedir el autorreporte, y eso tiene que ver con que, claro, en algunas personas nos preguntan ¿y por qué no usar, por ejemplo, el registro civil? Porque en general las personas a veces se separan de hecho, por ejemplo, y tienen otras parejas, y si nosotros lo hiciéramos por base de datos, tendríamos una familia que no es la real, para comenzar. Y el modelo se basa en un hogar, no en individuos. Entonces, la única manera que tenemos es por autorreporte las conformaciones familiares, porque pueden incluso no tener parentesco entre ellos.
Ahora, el punto es cómo nosotros hacemos también matrices de riesgo, por ejemplo, y ahí está el tema del Departamento de Supervisión, que está en nuestra división, y también en la subsecretaría de la Verónica, que hay una responsabilidad que está escrita en el decreto, que es propender, digamos, a la calidad del dato, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, lo que dice Verónica, claro, a través de nosotros se estableció este medio que se llama padre o madre fuera del hogar con altos ingresos, y que si nosotros detectamos que un hogar, para hacerlo bien simple, está en un tramo bajo, en el tramo del 40, porque sacaron al perceptor de ingresos de ese hogar, si nosotros lo detectamos y que tiene altos ingresos, lo que nosotros hacemos es mover ese hogar a un tramo superior, ¿ya? Y el hogar entonces va a tener que decir que recibe una pensión de alimentos y va a ser un complemento de información. Pero también está lo que decíamos, el tema de la supervisión, que nosotros, los municipios, nos pueden indicar cuando detectan alguna irregularidad, y podemos ir entonces a hacer una supervisión. También queremos avanzar en esto de las matrices de riesgo y hacer planes que nos permitan ir a los domicilios y poder validar información. Pero el riesgo siempre está, y la persona que quiera burlar el sistema que está en todos los países siempre lo va a poder hacer de alguna manera. Tenemos una última pregunta también de Ángel Artiga Fuentes. Él es de Honduras. Bueno, ¿en qué forma contribuye o cuál es el mecanismo en el que el RSH y su información evidencian los avances en la implementación de las políticas públicas para los grupos vulnerables? ¿Cómo evidencia la...? Sí, el registro de la forma en la que se hace cargo de los grupos más vulnerables es con estos modelos alternativos. Yo mencionaba que el decreto 22 que regula el RSH nos permite el generar modelos alternativos para los grupos que son más pobres dentro de los pobres. Y para eso nos permite utilizar otro tipo de información adicional, de manera de considerar elementos que dentro de la literatura han determinado que significan o muestran mayor vulnerabilidad de las personas, no solamente socioeconómica. Y de esa forma, cuando hay políticas públicas que tienen que necesariamente apuntar hacia un grupo más reducido que los que están en el 40% más vulnerable, utilizamos estos modelos complementarios. En general, para el resto de las políticas públicas, el RSH se utiliza tal cual como viene, con los tramos del 40 al 100, y lo único excepcional que ha sido como en términos evolutivos ha sido el surgimiento del ICE, este indicador socioeconómico de emergencia, que surge solamente y de manera ad hoc para la situación de pandemia, que es para hacerse cargo de una situación de shock económico y que no éramos capaces de capturar inmediatamente con el RSH. Eso significó también que tuvimos que salir a conversar con las instituciones proveedoras de datos, de manera de también pedirles a ellos un esfuerzo adicional para que nos entregaran datos que tuvieran el menor desfase posible. Y esa era una característica que para el RSH no era necesario, porque con la ventana de los 12 meses no era tan importante el poder capturar la inmediatez del cambio socioeconómico, pero en este caso sí fue relevante. Yo diría que esa es como la forma en la cual nos hemos ido adaptando según las distintas necesidades y los requerimientos. Sí, también yo creo que es importante, tener una opinión más personal que nada, que tiene que ver con cómo atendemos a los grupos vulnerables, porque, por ejemplo, en el caso yo me estaba pensando ahora mientras tú hablabas, en el caso de las personas en situación de calle, cuando nosotros las vamos a encuestar para tenerlas en el registro, para que sean parte de la política nuestra, resulta que ellos son todos cero ingresos, por ejemplo. Salvo algunas pocas excepciones que tienen una pensión o qué sé yo. Entonces,
limitar la política que los atenderá a ellos a un registro que lo califica en un tramo de vulnerabilidad socioeconómica no me parece, porque las carencias de ellos tienen otras características, entonces ellos son una población vulnerable per se, en que la política pública debería ser dirigida a ellos sin la necesidad de tener que exigir que pertenezca al registro social de hogares. Lo mismo con, por ejemplo, no sé, por los adultos mayores, o por ejemplo, no sé, me acuerdo de las orquestas juveniles, ¿te acuerdas, Verónica? Que también es por talento de los niños, claro. y le vamos a exigir que estén en el registro para darles una ayuda por eso, ¿no? Yo creo que ahí a la población vulnerable o los grupos hay que darle una mirada más integral que el registro per se. Sí, sí, en ese sentido, pensando claro, en grupos como Calle tienen sus propios instrumentos, porque como es un grupo vulnerable per se. En otros grupos, como tal vez las orquestas juveniles, lo que nosotros podemos colaborar más que con una calificación socioeconómica es con información que permite, no sé, caracterizar el barrio donde habitan las personas que quieren participar, pero ser un complemento más bien a la información, más que un elemento que termine determinando si pueden entrar o no a la orquesta, por ejemplo. Bueno, creo que esas serían todas las preguntas que hay. Sí, ya no quedó ninguna, ¿verdad? A mí me parece que no, salvo que vi una por ahí que preguntaba por las presentaciones, sí, las vamos a mandar. Por supuesto, yo la coordino a través de Hernán, que es nuestra contraparte acá, y que se las haga llegar para lo que necesiten. Sí, se les estará haciendo llegar tanto la el martes tuvimos la primera sesión, todavía no se les ha enviado la información, pero se les estará haciendo llegar tanto la de esta sesión como la anterior, ya sea hoy más tarde o mañana. Igual, si tienen algún otro documento que pueda enriquecer el tema, se los agradecerían que nos lo hagan llegar y nosotros lo trasladamos. Sí, tenemos muchos actos administrativos. Sí. Muchas resoluciones, muchos protocolos, también el mismo formulario. Si quiere podemos hacer un set de información que podemos hacerle llegar a través de... Perfecto. Consulten por qué medio. Creo que todos ustedes se han inscrito mediante un enlace. Ya tenemos sus correos electrónicos, se les estaría haciendo llegar por ese medio. Gabriela, Enana Coña, quería complementar nomás solamente lo que la señora que ha hecho una pregunta sobre el registro social de calle. O sea, sobre las personas más vulnerables, y más vulnerables, como decía Verónica, las personas que están en calle. Hay un registro social que identifica 10.610 personas en situación de calle y hay un tratamiento especial para ello. Y eso va a ser tratado en la próxima sesión, que va a ser sobre sistema intersectorial de protección social. Ahí también se va a tratar el tema de calle. Entonces, cuando vean el programa, pueden entrar entonces a esa sesión para que se puedan complementar esta información. Sí, será a inicios de octubre, de hecho. La próxima semana vamos con emprendimiento y empleo, es para el 3 de septiembre, con el FOSI. Así es. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias Verónica y María Angélica, creo que fue muy provechosa y muy buena información la que recibimos por parte de ustedes y quedamos pendientes entonces y siempre en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muy bien. Adiós. Que tengan buena semana. Adiós. Gracias Gabriela. Gracias Camilo. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.